Ok, muchachos, vamos a comenzar. Buenos días. En la carpeta para que ustedes suban su ensayo de la película Intensamente parte 1 con relación a la teoría de ayer, lo suben hasta el domingo hasta las 11 de la noche. Se los voy a pegar en la tarde de hoy, pero pues por favor súbanlo hasta las 11 de la noche. Y recuerden que la idea es que no cuenten la película, porque si ustedes cuentan la película, seguramente la mayor nota será 1. ¿Sí? Entonces más bien hagan ustedes una relación, niñas. Un ensayo es de máximo 2 hojas y media. Máximo, exageradamente, y tampoco media hoja. Y la otra es de que relacionen, integren, por favor, muchos conceptos que se ven de ayer con respecto a la película Intensamente. ¿Sí? Desde ese desarrollo del neonato hasta la que nos muestran allí. ¿Sí? Bien, ok. Vamos a centrarnos, bueno, digamos que en lo que vamos a trabajar en las sesiones de estos días es precisamente las diferentes teorías que acompañan el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo del aprendizaje del infante. Cada uno de los teóricos que vamos a ver con su representante más significativo, que es Piaget, sin que los otros no lo sean, porque también lo son. Entonces, eso es algo que realmente nos muestra muchas luces de lo que es realmente el desarrollo infantil. Teniendo como cuenta de estos aspectos que están en amarillo, lo que necesitamos nosotros es que los muchachos, los niños, las niñas tengan pues toda esa posibilidad de crecer emocionalmente, de crecer cognitivamente, de crecer en ese desarrollo físico y emocional y social. Siempre. Hola. No. La niña fue. No, es que uno nunca lo había visto así con... Pero yo no sé tú, solamente que es algo diferente a como normalmente o... Bueno, yo no miro.
Entonces, lo que yo he mencionado durante todo el módulo es de que nosotros definitivamente le hacemos una vida muy fácil al niño, o sea, se la hacemos muy complicada. Por eso se habla de todo ese desarrollo social, emocional, cognitivo. Porque en la medida que tengamos una muy buena disposición los adultos para con los niños de ayudarles en lo necesario para su aprendizaje en cada una de esas áreas, pues eso va a ser genial. Pero ayudarles no es hacerles todo. Ayudarles no es evitar de que sufran en cualquier momento de frustración. Digamos que eso es algo necesario y nos genera una resiliencia, nos genera una fortaleza, nos genera unas estrategias, nos hace aprender a actuar de una manera oportuna, adecuada, según las circunstancias. Pero si nosotros como padres lo que hacemos o como adultos cuidadores de los pequeños, lo que hacemos es tener como esa presunción de que el niño no va a poder, de que el niño necesita de mi ayuda, el niño necesita que yo le solucione, que yo le haga, que yo tome decisiones por él. Pues sí, le vamos a ayudar, pero no lo vamos a tirar. ¿Sí? Todo proceso de aprendizaje, toda circunstancia que sucede en nuestra vida pasa por algo y es necesario. ¿Ven? Se lo voy a colocar con este ejemplo. Digamos que ustedes saben la metamorfosis, la evolución que tienen las larvas para convertirse en unas hermosas mariposas. Seguramente ustedes han escuchado eso. ¿Sí? Pero entonces, esto es algo que ellas, las larvas, tienen que esforzarse demasiado para romper esa piel, ese cascarón, para poder salir adelante. Si nosotros encontramos esa larva o un niño en su afán de querer ayudarle a esa larva, le ayuda a romper el cascarón, sí sale. Pero entonces le estamos quitando el derecho a que se desarrolle en su parte física, en su parte orgánica y en sus estructuras, porque entonces como le evitamos supuestamente el esfuerzo, el dolor y todo este asunto, entonces los líquidos que tienen que irradiar por cada uno de los diferentes partes de su cuerpo, pues no van a llegar a donde tienen que llegar. Entonces esa larva que sí se convirtió en mariposa, con unos hermosos colores, no va a poder levantar sus alas y volar. Y entonces le dañamos su desarrollo, le dañamos su proceso de adquirir fortaleza. Eso es lo que pasa con nuestros niños también. Si nosotros lo estamos siempre protegiendo, sobreprotegiendo en cada uno de los aspectos, pues entonces le vamos a quitar la posibilidad de que tenga un desarrollo emocional adecuado, le vamos a quitar la posibilidad de que se integre socialmente, de que solucione problemas en su desarrollo cognitivo, y mucho más si el desarrollo físico de ellos, porque a veces cuando los niños nacen o tienen cierto tipo de discapacidad o son especiales de alguna manera, ¿sí? Pues nuestra sobreprotección se implementa. Entonces realmente es algo que tenemos que controlar. Entonces, es lo que hemos deseado ver con respecto al tema de los diferentes teóricos de las teorías del desarrollo, que ya lo vimos nosotros. Primero, eso tendría que ver con de pronto también los niños que tienen síndrome de Down, porque, no sé, ayer vi una noticia que decía que era como, había una muchacha con síndrome de Down que se había graduado de abogada, que era como la primera abogada con síndrome de Down. Y pues generalmente a las personas que nacen con síndrome de Down siempre las como sobreprotegen de los que no les permiten hacer nada. Entonces, por eso como que no se logran desarrollar completamente. Frente a otras que sí les permiten claro. cosas. Digamos que nuestros estereotipos, nuestros prejuicios van por ese lado. ¿Sí? De que si entonces el muchacho, la señorita, se comporta, o tiene ciertas síndrome de Down, o tiene Asperger, o tiene
tiene esos rasgos del espectro autista, entonces, pues, todo tenemos que acomodárselo, todo tenemos que arreglárselo para que tengan una vida sin problemas. Pero es que nosotros no, acá tenemos la, se me cansa, ¿sí? Nosotros no tenemos toda la vida comprada. No vamos a estar al lado de ellos todo el tiempo, ¿sí? Si una persona es dependiente de sus padres para muchas cosas, y si estos señores fallecen, ¿cómo se va a enfrentar a la vida una persona que no ha tomado decisiones y no ha solucionado sus propios problemas? Entonces, esos prejuicios pues hacen de que nosotros actuemos incorrectamente, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar con un niño que era con el diagnóstico de autista, ¿sí? Hoy día él debe tener como unos 27 años, pero él, con la ayuda de la mamá, las características de personalidades de la mamá, pienso yo que le ayudaron al niño a que evolucionara positivamente, ¿sí? Y hoy día, ustedes saben que una de las características de las respuestas de las personas con autismo es de que no tienen un contacto visual, que tienen conductas estereotipadas, que desarrollan problemas matemáticos complejos, pero cuando tienen un 2 más 2 no saben cuál es el resultado. Entonces, esas son como las características más representativas de ellos. Pero la mamá siempre estuvo muy pendiente de él, siempre estuvo muy, pero de una manera adecuada. Tanto así que este muchacho, este señor, que hoy día es un maestro en música, ¿sí? Él se fue a estudiar, terminó se metió al conservatorio, aprendió piano, aprendió canto, pues porque tiene una capacidad intelectual bastante interesante. Se ganó una beca y se fue para Alemania y allá se especializó y él es ahorita maestro de música. Él es el que genera toda una serie de composiciones musicales espectaculares y tiene una voz espectacular, ¿sí? Él se llama Jimmy, ¿no? Pero es una verdadera vez que yo me lo encuentro en el Face y lo veo pues obviamente triunfando y pues le mando un saludo cordial y lo felicito precisamente por eso y él muy amablemente me responde, ¿sí? Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestros prejuicios son los que nos limitan en las interacciones con los demás, como que no nos atrevemos a manejar esa situación. Si yo me encuentro en Jumbo, en el Éxito, en el Costo, alguna señorita, porque ahora, digamos, las empresas tienen en sus procesos de inclusión a personas que tienen síndrome de Down, ¿sí? Entonces, si yo me encuentro una señorita que va para donde su merced está hablando el tema, ¿sí? Si yo me encuentro, yo veo una señorita que hace que la persona yo necesite el apoyo de ella, entonces yo, por ejemplo, yo llego entonces allá y le digo, yo la encuentro de espaldas y le digo, ay, mire, que necesito que me diga dónde queda la sección de frutas. Cuando ella voltea, la señora como que considera que esa niña que está trabajando en Jumbo no le va a ayudar, o no va a tener la capacidad para responderle, o la va a informar mal, por dicho. Ella se sintió como apenada la señora al preguntarle, porque le preguntó cuando la niña estaba de espaldas. Cuando se voltea y la ve con ciertos rasgos de síndrome de Down, entonces pues como que ella considera que no le va a responder. A sorpresa de la señora, porque ella le responde, la niña le responde, la señorita le responde dónde quedaban los puestos de las frutas, ¿sí? La sección de frutas. Ustedes saben que el síndrome de Down tiene ciertos niveles en donde hay síndrome de Down que son muy educables, que son muy capaces de manejar procesos de aprendizaje adecuados. Que se toman su tiempo, sí, pero es la decisión de nosotros, de que tengamos la seguridad de que si yo le enseño día tras día a que se
atreva a hacer las cosas y que si se cae se pueda levantar y aprenda nuevamente. ¿Sí? Seguramente nuestro hijo, nuestra hija nos va a agradecer. Profe, digamos que si estos niños con trisomía 21, ellos no es que todos no tengan la capacidad de aprender, ellos algunos sí nacen no con retardo, porque el retardo es otra cosa aparte. Estos niños pueden ser que nazcan con problemas del corazón, problemas de audición, que no hablen bien y demás, pero su capacidad de aprendizaje es lenta, pero sí pueden, por eso se graduó la abogada. Ellos son niños, se graduó esa niña, porque es que no quiere decir que tengan la trisomía 21 y ellos no puedan ser unos niños normales. Claro, obviamente aclarando que sí hay niños que son ellos son muy groseros, hay unos que son muy agresivos, pero esos niños puede ser que sufran de audición, de otras capacidades, o sea, que tengan otras enfermedades adicionales a la trisomía 21. Sí, correcto. Tienes toda la razón. La cuestión es que nosotros sepamos identificar cuando ese síndrome que tiene está en un nivel alto, medio o bajo. Y ellos mismos nos van a decir, sí. O sea, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de cómo ellos reaccionan. ¿Sí? Porque si es un síndrome de Down muy profundo, pues obviamente es una dependencia. De hecho, lo van a catalogar como una persona que no se puede valer por sí mismo y que debe tener una persona a su lado para que tome decisiones por él. Sobre todo con las señoritas que entran en un desarrollo normal de su vida, tienen que tener cuidado, pues porque ustedes saben que el mundo está lleno de gente malvada y cuando ven una niña que está ya señorita y se convierte en una señorita supremamente atractiva, muy bonita, pero es muy vulnerable, entonces se aprovechan de eso. Pero lo que normalmente los médicos recomiendan es que a esta niña, cuando esté en una edad, una etapa reproductiva, debe tener una cirugía para evitar los embarazos. ¿Sí? Porque, pues, si no puede con ella misma, mucho menos va a poder tener esa posibilidad. Por eso yo digo, miremos cuál es el nivel, porque yo veo caras que me dicen, no, pero ¿cómo se va a hacer eso? O sea, dependiendo del nivel que tenga de esa condición, estamos determinando qué tan dependiente, vulnerable es la señorita. Igual aparte, con esa condición tiene el alivio mucho más alto. Sí, correcto. Entonces, uy, sí, porque yo tengo una primita que ella, pues ya no estaba mirando de su pero ella tiene un retraso, pero no es síndrome de Down. Y ella a los 8 años la operaron porque empezó a desarrollar y claro, se tocaba y todo, entonces ella se opera de los 8 años por eso. Pues, y la operan con esa, o sea, le autorizan esas cirugías es por eso, porque ellos tienen la libido total muy alta. Sí, claro. Mucho. Y ellos no miran, ellos claro, ellos no miran lo que están. no miran el bien ni el mal. Ellos, en su corazón, en su mente, no hay una maldad. Se están dejando llevar por ese instinto de las hormonas como tal y con esa fogosidad, pues obviamente no lo controlan. ¿Ven? Entonces es mejor. No es que el hecho de que entonces tenga la cirugía, entonces hágale pues mi hija y tenga relaciones sexuales. No, tampoco. No es la idea. No es la idea. Pero sí, pues hay que generar acompañamiento permanentemente. ¿Sí? Y deben nombrarle jurídicamente, legalmente, una albacea, una persona que realmente la represente, porque ella no puede tomar decisiones, no puede firmar absolutamente nada. Si tiene una herencia, no sé cómo, tiene una herencia, entonces pues tiene que estar ahí muy a la mano de las personas que viven con ella y que son responsables de eso. De hecho, a esas personas se le hace mucho seguimiento, a los que son albaceas de este grupo de personitas, tienen que ser, o sea, los abogados o los jueces de familia tienen que estar muy encima de ellos, porque hay gente que también se aprovecha de eso. Sí. O sea, como yo soy el que le manejo la plata, pero como ella no es consciente del valor del dinero, de cuánto es 1.000 pesos, cuánto son 100.000 pesos, cuánto es 1 millón, entonces se aprovechan de eso. ¿Ven?
Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Estas teorías etológicas, pues estamos hablando nuevamente del tema de la relación que hay en la cercanía con los adultos cercanos a los niños, ¿no? Entonces, acá en estas teorías está interesado en el valor evolutivo y adaptativo de cada conducta. Acuérdense de Konrad Lorenz con respecto a la impronta, con respecto a lo que está generando la conducta en diferentes especies, ¿sí? En donde lo que se pretende es de que cada ser vivo debe asumir y dar unas respuestas adaptativas para poder sobrevivir, ¿sí? Necesitamos saber qué hacer cuando pasa eso. Y es lo mismo que yo les estoy explicando con respecto a los aprendizajes que nosotros le brindamos a los muchachos, a las niñas que están en crecimiento. Por eso, esas premisas de la sobrevivencia y de la selección natural eran ejemplo también de la larva y la mariposa, porque es que necesitamos realmente educar para eso. Entonces, en estas teorías etológicas, hablamos de la impronta, que eso viene, ya todo el mundo me hizo el favor de apuntarse acá. Este tema de la impronta, ustedes saben de que eso viene pues como algo muy de nuestro ADN, nuestra parte genética, que no nos genera el aprendizaje cuando hablamos de la impronta, porque es algo que sabemos hacer por naturaleza, ¿sí? Por eso los actos reflejos que mencionaba Piaget, o que menciona Piaget, pues hacen parte de esa impronta, ¿sí? Si el desarrollo neurológico del infante está bien, sus reflejos, sus actos reflejos van a salir adelante. Si neurológicamente no está bien, gracias. Entonces, si su desarrollo neurológico está con déficit, pues entonces seguramente va a tener esa dificultad, ¿sí? Pero la impronta que nos plantea Konrad es, ustedes ya la conocen, ya saben cómo es, que simplemente cuando el ser vivo nace, su lo que aparece en su campo visual lo va a identificar como su mamá, ¿sí? Y es lo que Konrad Lorenz trabajó con los patos, y que cuando lo vieron a él, pues siempre lo seguían, siempre iban para allá, los patos iban detrás de él, y eso no fue aprendido, eso nació con ellos. Entonces identificaron a su mamá, a Konrad Lorenz, ¿sí? El apego, este teórico de Bowlby, el apego es uno de los aspectos más representativos para el aspecto emocional. La teoría del apego va a estar muy ligada desde el mismo momento de que la mamá se entera de que está en embarazo, que está esperando bebé. Ustedes saben de que hay mamitas que sí esperan con amor a sus hijos. Hay mamitas que no se contaban con esa sorpresa, que quedó en embarazo, y entonces empiezan a tener una mala relación con ese bebé que está en su vientre. Entonces ella empieza a maldecir, empieza a criticar, empieza a mostrarse de mal genio, a decir que es gracia la mía estar en embarazo, Dios. O sea, imagínense esa comunicación tan directa que tiene con ese bebé que tiene en el camino. Entonces, desde ahí el niño aprende a que está siendo rechazado. Lo siente, lo ve, porque es la misma conexión con ese cordón umbilical que tiene conectado al bebé con su mami. Entonces, toda esa condición tan negativa, tan fuerte, hace que el niño empieza a tener la relación de apego de una manera mal creada, muy mal manejada. Entonces son los niños que ya no responden a los estímulos de estimulación oportuna porque prefieren quedarse quietitos. No responden. El niño no se mueve, el niño tal cosa, el niño lo otro.
Entonces, es precisamente porque no se está desarrollando esa conducta de apego, ¿sí? Eso en cuanto al déficit de la teoría del apego. Pero cuando se habla de un exceso de apego, también entonces es algo que genera en el niño pues una gran cantidad también de respuestas un poco incorrectas para cuando el niño ya está siendo, cuando es neonato, ¿sí? Porque la mamá está sobreestimulando al pequeño, ¿sí? O sea, yo sé que en el amor de mamá o en el amor de padres quieren darle lo mejor a ese pequeño, pero lo mejor. Pero entonces lo saturan y lo siguen saturando con el transcurrir de su vida, ¿sí? Son las mamás que quieren que el niño aprenda piano, que aprenda violín, que aprenda tenis, que aprenda a nadar, que aprenda a bucear, que aprenda canto, Entre más rechazo, la mamá de más rechazo, menos apego, menos apego. El niño no, y ese desarrollo emocional puede estar generando pues, unas conductas a futuro de, qué sé yo, problemas con sus relaciones interpersonales, una apatía o con el ánimo de superar como esa falencia que tiene el niño, lo que hace es ser una persona también vulnerable, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros en las relaciones sociales? Que nos aprueben, que nos den amor, que nos den cariño, que nos acepten, que nos sintamos contentos. En ese afán de adquirir eso, nos volvemos supremamente vulnerables, ¿sí? Porque necesitamos de que realmente tengamos esa aceptación de los demás. Y cuando me dejan, qué dolor de corazón. Cuando yo termino una relación afectiva, o sea, no me dejes, amor, no me dejes, por favor. ¿Sí? Realmente esas relaciones de apego, o sea, tienen que darse, o sea, esto es una condición en cierta manera necesaria para nosotros los seres humanos. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros los seres humanos somos muy dados a ser dependientes de los demás, pero cuando estamos en déficit o en exceso, ese apego es nocivo. Entonces hay que manejarlo de acuerdo a unas posibilidades que el niño sepa cuándo puede obtener ese afecto o cuándo no lo necesita obtener. Entonces ese resultado nos va a arrojar un niño emocionalmente adecuado. ¿Alguien había levantado la mano por acá? Sí. No, creo que era para allá tú. Perdona, No, pero era el tema que estábamos tratando antes, de qué clase de terapia se le puede dar a una mamá que tiene un niño con síndrome de Down, o digamos, te lo digo porque mi hija tuvo cáncer, y yo siempre estoy pensando que no le va a volver a dar cáncer, que le va a volver a dar cáncer. Entonces, para uno como madre es muy difícil no sobreprotegerlos y darles todo, digamos, porque igual yo trato de darle todo, pero no sé a mis psicólogos y él me decía que todo tiene que ser medido porque yo pienso que le puede volver a dar, porque eso fue muy dramático esa situación, pero él me decía, pero qué tal que no le vuelva a dar si tú eres una niña grosera, porque no tiene normas, autoritaria porque le dan todos, entonces, pero para uno como mamá es muy difícil y yo no sé qué clase de terapia para uno como puede aplicar, ¿sí? Porque el problema es mío, realmente, porque la niña nunca más, ella piensa que eso fue como, no sé, como una déficit, cuando le da una enfermedad normal, porque cuando le dio tenía 8 años y para los niños es muy fácil superar el cáncer por ello, porque ellos no lo ven como una enfermedad mortal, sino como una enfermedad más. Sí. Pero ya tiene 13 años y ya se empieza a dar cuenta de las cosas. Pero yo trato como que de evadir esos temas, pero es muy difícil para uno como mamá no sobreproteger a un niño vulnerable que le dio eso, que pasó por otro lado. Pues no sé qué terapias. Además de que a veces los papás asumen culpas en donde no las hay.
¿sí? Como que yo me siento culpable de que mi hijo tenga esta enfermedad, tenga esta condición, por haber hecho esto, si yo no hubiese hecho esto, entonces la niña o el niño no estaría así, entonces el sentimiento de culpa para nosotros también es pesado, ¿sí? Y ese es el afán que tiene el papá, la mamá de querer entonces sobreproteger. Si lo que yo veo que tengo que trabajar con él o con ella es, primero que todo, bajarle ese sentimiento de culpa al papá o a la mamá, ¿sí? Normalizar esa situación para nivelar ese sentimiento de culpa. No me entiendo los ladrones. Entonces, eso lleva a que nosotros le mandemos un mensaje de que usted es débil, usted no va a ser capaz, entonces venga, yo hago todo por usted. O sea, imagínate el concepto que le estoy lanzando a ella de que, venga, no haga nada porque yo se lo hago todo a usted. ¿Sí? Entonces, pues no, la terapia es la aceptación de la condición de la hija, del hijo, pero que se tenga la posibilidad de que, bueno, ya quitemos esa situación negativa y vivamos la vida que tenemos con ella. ¿Sí? Obviamente hay que llevarla al médico, a los controles, estar muy juiciosos. Digamos que mi responsabilidad es asumir el cuidado normal del medicamento, de las consultas médicas, de los controles, de las recomendaciones que da el médico, porque igual tenemos que tener cuidado con eso. O sea, no es tampoco pasarme al extremo de que la ignoro al 100%. A mi mamá no le importa que yo esté enferma porque me deja, se va de rumbo un fin de semana, entonces pues tampoco. Entonces la idea es de que a manera de proceso terapéutico es manejar constantemente la relación en donde no haya sobreprotección y que haya la aceptación de la condición que tiene el hijo o la hija y que nosotros constantemente nos estemos colocando unas metas alcanzables reales y también metas alcanzables y reales para la niña o el niño, ¿sí? Y que disfrutemos de los resultados con éxitos o con fracasos, que disfrutemos, que vivamos esos resultados y que construyamos todos una calidad de vida, ¿sí? Que no nos cuestionen, que no nos critiquen por hacer esto, por hacer lo otro, digamos los otros familiares, porque a veces se tiene también el mal hábito de estar encima de uno, usted por qué no hace esto, usted tiene que hacer esto, entonces todo el mundo le golpea a uno con ideas y con sugerencias y también lo saturan a uno, ¿no? Lo saturan. Entonces, pidamos respeto de nuestros espacios, pidamos sí apoyo, pero no que nos estén cuestionando permanentemente. No sé si te respondí la pregunta. Creo que eso es lo que su merced hace, ¿no? Creo que lo... Sí, claro. Te implican otras cosas. También aparte de lo que se implica muchas cosas que uno tiene que manejar ahí. ¿Qué edad tiene tu hija hoy en día? Sí. Ya, yo tuve una escena sobreviviente, porque a los 5 años de que no le volvió a dar esa situación que la declaré sobreviviente. Ok, bueno, eso es un milagro de Dios. Sí, sí. No sé ustedes qué piensen de un ser supremo, pero Sí. genial. ¿Sí? Bien. Señorita. No, porque o sea, no tengo muy claro El concepto de el apego. concepto de apego. Sí, no, sí lo sé, perdón, es que lo tengo claro, pero tú decías que esto tiene que ver con esta persona que me volví, Olvi. y es que todos los conceptos que venimos viendo psicológicos, o sea, el tema de nosotros psicológicos exactamente tiene que ver así exactamente con ese tema. O sea, de ahí, Digamos, esto son teorías del sale desarrollo. la teoría de la exota, del apego de los... Estos son teorías del desarrollo. Digamos que las teorías ecológicas del desarrollo es cómo, hablando de la impronta, hay unas características que tienen los seres humanos con respecto a su momento de nacimiento, cómo vienen neurológicamente, cómo se da ese aprendizaje, sin necesidad de recibir procesos de aprendizaje, simplemente ya saben cómo reaccionar, ¿no?
Por eso el ejemplo que dábamos que día en clase es de que los perritos cuando son retirados de su mamá a los 2 meses, ¿sí? Ellos dan sus vuelticas para acostarse y eso es algo que está improntado en ellos. O sea, eso no se lo enseñaron nadie. ¿Sí? Eso son conductas aprendidas por medio de la impronta. ¿Sí? Saben qué tienen que hacer, nadie tiene que decírselo, sino ya vienen con ellos. Esa es la teoría de Conrad Lorenz con respecto a... Y lo del apego viene de lo de que tú dijiste del embarazo. Se da en esa época, en esa etapa del embarazo, pues porque es la condición sí o sí supremamente marcada entre la mamá y el bebé que está en el vientre. Imagínense ustedes una relación no sana de la mamá con el niño. O sea, el niño lo identifica, el niño no es ningún bruto para no identificar mi mamá no me quiere. ¿Sí? O sea, eso lo tiene claro. O sea, pues no, obviamente no lo va a pensar, oiga, mi mamá es una odiosa porque no me quiere, ¿no? O sea, tampoco lo va a sentir así. Pero no va a responder a una mamá que sí tiene una relación muy bonita con el bebé. ¿Sí? Entonces, pues esas son como las desventajas que tendrían los niños, que la mamá pues no quería tener hijos, no quería, entonces empieza como a querer abortar, como a rechazar, como a maldecir. Entonces obviamente eso lo identifican muy bien ellos. Este es otro teórico, cuando hablamos de estas teorías etológicas, ese periodo sensible, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije que hay un periodo crítico, hay un periodo de plasticidad en donde en ese tiempo es esa sensibilidad de lo que debe suceder, de lo que debemos estimular para que se genere el aprendizaje que queremos? Quiero que el niño entonces aprenda los colores, eso se genera en cierto tiempo, cierto lapso de tiempo. Digamos que neurológicamente el niño ya está con toda la capacidad para poder aprender los números, los colores, lo que es alto, lo que es bajo, lo que es ancho, lo que es flaco, lo que sea. ¿Sí? Pero esa es la condición que nos plantea el periodo sensible para que se den los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Digamos que eso es lo más relevante de este señor. Existen periodos en que la estimulación de estos factores son necesarios y decisivos para el desarrollo. Es una conclusión con respecto a lo que hemos venido hablando. Para que digamos que toda la capacidad y toda la posibilidad que tenga el niño de actuar de una manera muy adecuada, de comportarse en el futuro de una manera adecuada, va a depender de eso. Ahora, este señor, Uri Bronfenbrenner, habla de la teoría ecológica de los sistemas. Y aquí nos integramos también otra vez con el contexto social, nos integramos con el contexto familiar, porque nosotros, los seres humanos, no somos miembros aislados, o sea, no somos seres aislados, necesitamos de estar constantemente en una interacción social, familiar, permanente. Entonces, él habla de esta teoría teológica de los sistemas para poder entender ese desarrollo del aprendizaje en el infante. Digamos que el desarrollo, como dice Bronfenbrenner, es un proceso complejo en el que se da juego una innumerable cantidad de factores que no pueden ser reducidos o parcializados. Volvemos al tema. Si existen, chévere, pero que no existan en exceso. Si no existen, pues no es tan bueno. O sea, hay que buscar este equilibrio con respecto, en este caso, a la ecología de los sistemas que nos plantea él. Entonces, las interacciones, porque acá inclusive se integra el contexto social y educativo que tiene el niño, porque es una interacción bidireccional afectada desde múltiples entornos.
lo académico, lo familiar, lo social, lo político, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a donde los musulmanes, ustedes saben que las mujeres son muy dadas a ser siempre anuladas. No pueden ser expresivas porque no tienen el derecho a expresarse. Pero fíjense ustedes cómo ese sistema ecológico que ellas viven les genera un proceso de aprendizaje. Yo no tengo derecho a opinar. ¿Sí? Pero yo crezco así. El entorno. El entorno Como lo de la- político, social, o sea, realmente es algo que nos impacta de alguna u otra manera a nosotros que no vivimos esa situación. Acá la mujer, si no se le deja hablar, mejor dicho, lo expulsan a uno. ¿Sí? No, eso lo va a dejar uno. No, hay una palabra que está en ¿cómo se llama? La concepción de la Guajira, creo que del grupo Guayo. Ella, el matriarcal, que es la mujer la que lleva pues, el mando y todas esas cosas. Sí, claro. Es que de hecho, por ejemplo, ya en esa región que tú mencionas, sociológicamente, el hombre puede tener 3, 4, 5 esposas, ¿sí? Y entre ellas se colaboran. Son de una mente abierta, qué chévere. ¿Sí? ¿Qué Qué chévere para ellos, ¿no? Entonces, claro, pero no, en serio. Dígame, no, en serio. Realmente esa condición que tienen las mujeres guayúes que precisamente hasta conversan y son muy queridas, son muy amigas, muy chéveres, ¿no? O sea, eso es una condición de esa región. ¿Sí? Lo que tú mencionas del matriarcado, eso sociológicamente, ustedes saben de que las familias paisas giran alrededor de la mamá. Sea la abuela, sea la mamá, sea una hermana mayor, pero ellos son las que reúnen a la familia. Integran, todos nos reunimos en diciembre allá. Vamos para la casa Una abuela, de la amistad. perdón, una abuela hacía eso en mi familia de mis hijas. Era la abuela Josefina, murió de 92 años, pero nada se hacía si ella no lo coordinaba. Y cuando fallece, esa integralidad que se tenía, entonces tiene que ver con estas conductas que están muy arraigadas en esas tradiciones familiares y sociales. Entonces miremos los diferentes sistemas que nos menciona Bromberg. ¿Sí? El microsistema, que es lo que nos queremos decir nosotros. Patrones y actividades del entorno próximo al niño. ¿Cuáles son los patrones de lo más próximo que tiene el niño? Pues la familia. ¿Sí? La familia. O sea, ese microsistema es cómo está estructurada la familia, cómo está conformada, cuántos hijos hay, es hijo único, es madre soltera, está el papá y la mamá, cómo está la relación, es padre soltero, lo que Y sea. las actividades que hacen. Todo lo que se genera en ese microsistema, patrones y actividades del entorno próximo al niño, eso va a determinar la capacidad de tener unos vínculos o muy buenos o no. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de ese microsistema. El mesosistema consiste o tiene esas conexiones entre los distintos microsistemas. Entonces, estamos hablando de la familia universal. Esa familia universal, ¿quiénes son? Lo más íntegro, lo más cercano. Los abuelos, los tíos, los primos, ¿no? Entonces, sí, por eso se habla de los sistemas que nos plantea el apellido de este señor, ¿sí? Que realmente lo que hace es explicarnos cómo
Acuérdense que la premisa de esta teoría es que hay una relación bidireccional entre cada uno de estos sistemas y son muy influyentes el uno el otro, entre uno y el otro. Ay, no incluye eso, ay, no incluye el colegio. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Pero ya vamos para allá. Escenarios que no lo contienen, pero sí lo afecta a relaciones sociales y formales. Entonces, estamos hablando de cómo la persona se integra socialmente. Normalmente si uno vive en un conjunto cerrado o uno está ha crecido en un barrio, entonces uno se conoce con los vecinos, ¿no? Entonces, en últimas, uno termina siendo un amigo de los vecinos y esas amistades lo que hacen es, en cierta manera, apoyarnos si existe buena relación, ¿sí? Entonces, por eso se llama que es un ecosistema de las relaciones sociales y formales, en donde yo, de pronto, con el vecino tenemos una relación muy cercana, mi hija se integra entonces también entonces hay una relación supremamente cercana, que es necesario, o sea, el ser humano es un ser gregario, ustedes lo saben de que el ser gregario es que somos muy dados a ser socialmente vinculantes, somos muy dados a hacer de que nos necesitemos integrar. Yo no puedo en este mundo vivir solo, como un ermitaño. O sea, bueno, yo lo podría hacer, pero entonces el hecho de que yo necesito la colaboración de alguien, pues tengo que buscarlo, ¿sí? Si yo necesito buscar una dirección porque de pronto soy como medio trancado para eso, entonces lo que yo hago es preguntarle a alguien, oiga, ¿dónde queda esta dirección? ¿Sí? ¿Ven? Si yo soy una persona que soy muy introvertida, pues ni siquiera me atrevo a eso. ¿Pero por qué soy introvertido? Pues por las relaciones que se han venido dando en la familia con anterioridad. Pues estamos, sí, ahí, sí. En los sistemas. Microsistemas, mesosistemas y ecosistemas. Eso es el enfoque sistemático. Sí, no, este es un enfoque que nos plantea de las diferentes relaciones que hay en esta teoría ecológica de la ecología de los sistemas que nos plantea Robert Brenner, ¿no? Entonces, él lo que hace es como integrar todo el vínculo que hay en las interacciones familiares, sociales, inclusive la parte académica que tú preguntabas, ahí está. O sea, digamos que normalmente lo que hacen los papás es buscarle o empiezan a buscarle un colegio al niño para que tenga esas relaciones sociales, para que se vincule socialmente, para que aprenda a convivir con los niños, para que aprenda a jugar, para que aprenda sus procesos de aprendizaje normales en el aspecto educativo, ¿sí? Pero conozco también padres de familia que entonces ellos dicen, no, yo no quiero mandar a mi niño al colegio, yo le voy a enseñar. O sea, que son muy buenos profesores. Eso normalmente lo hacen los docentes, ¿no? Que ellos dicen, yo sé cómo es ese mundo allá en los colegios distritales, entonces, o en los colegios privados, entonces realmente yo me voy a encargar, mi esposa y yo nos vamos a encargar de educar a nuestro hijo. Bien, y lo educan muy bien en cuanto al conocimiento, con respecto a tener estrategias de afrontamiento, pero les falta lo social. Les falta la integración social, porque cuando ellos van a actuar socialmente, no saben cómo hacerlo. ¿Sí? Eso es la virtualidad. Como la virtualidad. ¿La qué? La virtualidad es que los niños en la pandemia pues no les faltó esa parte de socializar. Sí, Los claro. problemas de ahorita están viendo reflejados en los niños Esa época de pandemia nos cambió el mundo, nos los volvió a cuadrito con muchas cosas. Entonces los niños se pueden volver herméticos o qué problemas ya si no dedicaron. O sea, digamos que, acuérdense de la etapa de la sensibilidad o de los periodos críticos,
sea, el hecho de que hayan asumido ese aprendizaje y ser un poco herméticos no quiere decir que no puedan aprender a ser sociales. Eso va a depender de cómo sus sistemas van a estar interactuando. ¿Sí? Si siempre le estamos diciendo no, usted no se integre, no crea en las personas, no preste, no ayude, piense solamente en usted, pues entonces el niño va a aprender siempre eso. ¿Sí? Pero la idea es de que si ha adquirido, digamos, incorrectamente esas sugerencias de los papás o los familiares, pues tratemos de que eso no siempre sea así. O sea, acuérdense que una conducta o unas actitudes que son aprendidas pueden modificarse, pueden reestructurarse para que se generen nuevas conductas. Yo no entiendo cómo el mundo ahora, profe, de los jóvenes y eso que dicen que la era cristal, ¿no? Que no se tocar así porque es que ya se parten o algo. Y están todavía en ese pensamiento. Escucho mucho eso por ahí, lo de la bandera esta de colores. Entonces, por ejemplo, mi hija ya empieza a Nosotros pensar tenemos una bandera de colores. la bandera ya está impuesta para que toda la pudieras. Entonces, mi hija dice, la que tiene 30 años, pensaba tener 7 hijos y ahora dice, lo estoy planificando otra vez, programando porque ya no sé qué voy a hacer. Tengo hijos. La descuide porque no sabe qué va a pasar en 5 años con ella. No, pero pues, o sea, obviamente es muy importante que uno no tenga hijos a una edad avanzada, ¿no? Pues es claro que uno debe tener como muy consciente de que si yo tengo, oye, a la edad que yo tengo, si yo tengo un hijo, pues yo no voy a tener ya el dinamismo para jugar con ellos, porque el niño va a querer treparse de a uno, aprender a jugar, y ya uno ya no está. Eso no va a depender después tanto de que si el entorno la afecta o no, lo que dice el macrosistema, pero va a depender más que todo es de usted misma y de mí, de la abuela. Si estamos, si Dios me permite, pues yo tener ese nieto, pues va a depender de las dos cómo va a ser esta personita. Eso ya depende de cómo ustedes lo quieran manejar, ¿no? Acuérdense de no excesos, no de excesos. Si me salga a cantar, bueno, bien. Bueno, este es el macrosistema donde nosotros a nivel Colombia tenemos ciertos valores, tenemos cierta cultura. Nuestra cultura tiende a ser un poco más tropical, nuestra cultura tiende a ser mucho más dada a ser como alegre, ¿no? Entonces, esas leyes, pautas, cultura social general, pues va a influir. Miren, si nosotros comparamos una cultura europea, una cultura norteamericana con nosotros, los latinos, somos totalmente diferentes. ¿Sí? Nosotros los latinos somos más dados a ser hogareños, a ser mucho más afectivos, más comprometidos. Me gusta que me apapachen y me gusta apapachar, ¿no? Entonces, como que somos expresivos, ¿sí? Allá en esas culturas europeas, no sé si es por el ajetreo de la vida misma, son más independientes, son más apartados. Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo una novia europea, ella es de Rusia, por decir algo, entonces, es rusa, entonces, no es la rusa, ¿no? Entonces, yo voy a actuar según mis valores y según mi cultura en la sociedad en donde yo crecí. Entonces, yo voy a ser cariñoso, voy a ser amable, caballeroso, tierno. Y ella lo disfruta. Obviamente, ella es rico que uno que la consienta, ¿sí? Pero los lazos afectivos pueden cambiar fácilmente para ella. De pronto no para mí, porque yo, digamos,
si quiero mantener una relación, pues me comporto de esa manera. ¿Sí? Entonces, yo llevo un tiempo con mi novia, con la rusa, ¿sí? Entonces, llevo un tiempo con ella y de pronto ella me dice, bueno, yo ya vamos a hacer una salida con mis amigas, mis amigos y me voy por más o menos 2 meses. ¿Sí? Ah, bueno, listo, vamos. No, dije voy. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que me acompañe. Yo me voy. Ay, entonces, no, pues, si yo regreso y tú estás acá, muy chévere, ¿no? Si no, pues, chao. Entonces, imagínense, me quebró el corazón. O sea, es la condición de cómo los valores y cómo la cultura hace que la gente se acostumbre a actuar de una manera determinada. Por eso es que las relaciones son un poco como tan distantes a nivel afectivo, porque realmente el niño aprende a ser así. El niño lo que hace es, cuando son, ¿me está prestando atención, niños? Cuando los niños lo que hacen, cuando ya son adolescentes, porque ellos, digamos que rompen totalmente el cascarón a los 14, 15 años y ya se quieren ir de la casa y se van de la casa. Y la única conversación que alcanzan a tener es, papá, ¿me presta la llave del carro? Sí. Entonces, eso es lo que hace, esa es la comunicación. Tiene plata para que me voy, yo me voy a la casa. ¿Ven? Entonces se van de la casa y hacen ya su vida aparte, ya montan su toldo aparte. ¿Ven? Entonces realmente eso es algo que para nosotros, desde la concepción latina y la de nosotros como colombianos, pues no lo vemos con buenos ojos, ¿no? Porque somos dados a ser mucho más familiares, somos hasta bombriles. ¿Sí? Pero bebés de 45. De 45 años, exactamente. Entonces, realmente, el tema de los macrosistemas, de las pautas, de la ley, de la cultura, que era lo que yo les comentaba, de cómo en cierto país los comportamientos son así y no hay cómo modificarlos. Bien. Profe, pero el cronosistema, claro, se refiere a que se no está definido. Ok. No, el cronosistema tiene que ver con todo ese proceso que hay cronológicamente con donde la familia o la sociedad se está estableciendo. Ese cronosistema tiene que ver cómo ha sido la evolución que ha tenido Colombia, ¿sí? Y nosotros hemos tenido un cronosistema bastante particular porque hemos tenido guerras internas en donde el Bogotazo, con el movimiento del 19 de abril de 1900, ¿cuándo fue lo de el Bogotazo? 1949. Entonces, esa situación nos genera cierto tipo de comportamientos, de aprendizajes por la misma sociedad. Entonces, hemos tenido pues, como unas características de la vida misma dentro de nuestro vínculo social, de nuestro país en últimas, ¿no? O sea, por eso se dice que la cultura latina es mucho más diferente a la cultura europea. Somos más dados a explicarlo como yo lo estaba explicando, de las relaciones tan cercanas y afectivas que tenemos nosotros. La latina de acá de Sudamérica a diferente de la de Norteamérica. Sí, claro. Sí, claro, para ellos es... De hecho, si nosotros vemos cómo la gente de estas latitudes no son nada expresivos. El hecho de que yo quiera darle un beso a la mejilla, como normalmente se saluda uno acá en Colombia, pues como que eso es invadir el espacio personal de ella o de él. ¿Sí? Bueno, yo no lo voy a besar a él. ¿No? Existen personas que ya, digamos, que eso se está acabando. Ahora el mundo está totalmente combinado y revuelto. Por ejemplo, el señor fue de italiano para Italia y no encontró sus ancestros, ya el último, digamos, era él, y encontró allá que era un revoltijo de gente de otros países. Digo, se sorprendió, ¿qué pasó aquí?
O sea, ya el mundo cambió totalmente. No puedes decir, no, exactamente que es que en Europa tal cosa o en Estados Unidos todo está revuelto. Sí, digamos que por eso en el afán mismo o el corre-corre de la vida que tiene que ver con ese cronosistema Sí. nos demanda ciertos tipos de comportamientos con el paso del tiempo. Bien. Es claro, la teoría ecológica de los sistemas, que es la integración que tiene desde el mismo, la estructura familiar hasta cómo nosotros estamos relacionándonos con todo el sistema ecológico que nos rodea. Ok, entonces, Vygotsky, dentro de las teorías del desarrollo del aprendizaje que nos importa entender en nuestra asignatura, pues habla de esta teoría sociocultural. ¿Sí? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Si hablamos de esa parte sociocultural, ¿cómo se lo imaginan ustedes? Según Vygotsky. ¿Qué querrá decir Vygotsky con la teoría sociocultural? De pronto sí, no hablábamos ahorita de cómo se comporta uno solo en la sociedad en la que nace, ¿no? Porque digamos, para nosotras, por ejemplo, que somos libres de opinión y demás, lo que pasa en países como Siria y demás, donde uno de mujer no puede ni siquiera enseñar un tobillo, un dedo o hablar siquiera, pues es bastante chocante, ¿no? Obviamente es incomprensible para nosotros que tenemos esas libertades. Y lo mismo para esas mujeres, ¿no? Que no las tienen, pues, como imaginarse teniendo esos derechos, pues es como esos contrastes, ¿no? Esas diferencias. Ok, listo, tiene que ver con eso. Cómo esos espacios socioculturales van a estar permeando, van a estar permitiendo o no ciertos tipos de desarrollo en la inteligencia, en el aprendizaje. ¿Sí? Digamos que Vygotsky le interesó el cómo valores, creencias, costumbres y habilidades se transmiten de generación en generación, ¿no? Los valores. A nosotros que nos enseñaron nuestros abuelitos. Por ejemplo, profe, nos enseñaron que la costumbre, por ejemplo, de hacer Valores. los valores. Sí. Por ejemplo, que ir de la mano no todos los domingos a la iglesia. Exactamente. Valores. Es el manejo que yo tengo con respecto a lo que a mí me han generado en aprendizaje mis papás. Entonces eso implica que la gente espera que yo me comporte de esa manera, porque ha sido algo que me han enseñado mis padres, y a mis padres se lo enseñaron mis abuelos, y a mis abuelos se lo enseñaron los papás de ellos, es decir, mis bisabuelos. Entonces, por eso se habla de que ha sido es una transmisión de conocimiento y de aprendizajes a nivel de la interacción que hay entre esa generación y la siguiente. ¿Sí? Costumbres y habilidades, ¿no? que se generan. Si nosotros miramos cuáles serían las habilidades que a mí me generan o me generaron mis papás, habilidades. No sé, las que sean. Bueno, ok. Por eso se habla de esa transmisión del conocimiento, de esas habilidades. Que si construir una casa solos, por ejemplo, el abuelo le enseñaba cómo pegar un ladrillo. Okay, entonces... pero eso tiene que ser muy coherente desde lo mínimo a lo macro, ¿no? O sea, tenemos que entender de que yo no le puedo generar de que el niño diseñe un software, ¿no? No, tiene que ser un proceso paulatino, progresivo, para poder que el niño realmente paso a paso nos dé los resultados que queremos. ¿Sí? Entonces, en la medida que generamos esos aprendizajes, esas costumbres y creencias que han sido transmitidos de generación en generación,
va a estar vinculado con estos complejos, estos conceptos, perdón. La interacción social, definitivamente para todos nosotros, el ser sociables es importante. O si no, no estaríamos acá. No estaríamos acá interactuando, no estaríamos teniendo ayuda, porque por medio del lenguaje que utilizamos nosotros, yo te puedo pedir un favor a ti. De hecho, inclusive, si yo tengo dificultad para expresarme verbalmente porque no tengo soy sordomudo, de alguna manera yo pido tu colaboración. Entonces, hablamos del lenguaje de señas, ¿sí? Hablamos del lenguaje corporal, porque somos sociales. Y esta interacción social nos va a ayudar a nosotros a adaptarnos al mundo que nos rodea. Y eso obviamente pues, genera un aprendizaje mediado, unas prácticas culturales específicas, que es lo que hemos venido hablando de una región a otra. Función de los miembros maduros de la sociedad en la adquisición de competencias. ¿Sí? Si mi familia es muy creativa, es muy inteligente, es muy investigadora, muy creativa, le gusta descubrir su mundo, ¿sí? Porque todas estas teorías ya empiezan a lanzarle a uno como que, venga, hagamos las cosas aprendiendo con el constructivismo, hagamos las cosas como generando procesos de aprendizaje por ensayo y error, en donde si hago esto me va a generar un resultado, ese resultado es positivo o es negativo, pero eso me genera aprendizaje. ¿Sí? Entonces, lo que hice bien, lo replico después. Lo que hice mal y me generó una sanción, no lo voy a replicar. Entonces, en ese sentido, la familia me enseña a mí, o la sociedad me enseña a mí, a esa adquisición de competencias. Las competencias para interactuar con las demás personas, la competencia para solucionar problemas, la competencia para saber cuál es el orden de una solución de problemas. Entonces, en últimas, eso es lo que nos plantea Vygotsky con esa teoría sociocultural. Nos quedan pendientes, eso lo veremos el lunes, perdón, no, por eso digo, nos quedan pendientes dos teorías que son muy importantes en lo que tiene que ver con el constructivismo, que es Ausubel y Ausubel y otro. Ausubel. Sí, Ausubel. No, así ya lo dije. No, dura tampoco es. ¿Del otro? Fue el teórico. Pero eso lo trabajamos el lunes. Nosotros tenemos el parcial el martes, lo vamos a hacer el miércoles, ¿ok? El primer parcial, ya las notas se las entrego el lunes. ¿Sí? Tenemos del primer corte lo del artículo y el primer parcial. Para el segundo corte, el parcial y el ensayo de intensamente. ¿Vale? El ensayo y el parcial sobre las teorías. Del segundo parcial. Nos veremos el lunes.
Nos veremos el lunes. Chao, chao. Ah, es que Diga, Victoria, profe, diga, Victoria, el próximo Gracias.